Esto ocurrió el lunes 23 de agosto de 1999. A primeras horas del día, salí de casa por motivos laborales, pero vayamos directo al punto, nunca alcancé mi destino. En el camino, sufrí un accidente que, según todas las estimaciones, debería haber sido mortal. No obstante, desafiando todas las expectativas, logré sobrevivir. Mi primer recuerdo tras el accidente fue estando ya en el hospital, con una sensación muy clara. Durante ese breve periodo, sentí que mi alma había dejado mi cuerpo en 6 ocasiones. Mikhail Ovchinnikov narró esta experiencia. A lo largo de su vida, trabajó como ingeniero de pruebas en el ámbito aeroespacial. En sus ratos libres, disfrutaba de la pintura. Sin embargo, al cumplir los 50 años, decidió tomar un rumbo diferente y se convirtió en sacerdote. Para él, el año 1999 marcó un antes y un después en su vida, pues estuvo al borde de la muerte, una vivencia que lo transformó profundamente. Mientras se debatía entre la vida y la muerte, la resucitadora Sana Radchenkova señaló que su primera impresión fue que Mikhail ya no pertenecía a este mundo. En esos momentos críticos, los médicos enfrentaron decisiones muy difíciles. Sorprendentemente, Mikhail logró sobrevivir, aunque él mismo aseguraba que era una existencia diferente, como si su vida transcurriera en otro plano, en una realidad paralela. Al reflexionar sobre su experiencia, Mikhail describió con precisión lo que vivió tras el accidente. Según él, lo primero que percibí después del 23 de agosto fue una escena sombría, como si estuviera frente a una mesa desconocida. Sentí que mi alma había dejado mi cuerpo de forma abrupta y veloz. Lo recuerdo con una claridad absoluta. En ese instante, todo el dolor físico desapareció, y me invadió una sensación de ligereza indescriptible, similar a inhalar el aire más puro por primera vez. Poco a poco, comencé a notar sonidos y colores a mi alrededor. Era un mundo de una belleza indescriptible, envuelto en una luz mágica y sobrenatural que parecía fluir a mi alrededor. Como creador visual, Mikhail relató con detalle las imágenes que presenció. Observé un lugar repleto de flores intrincadas y extraordinarias, con reflejos dorados y cristalinos. Incluso el mejor equipo de artistas del mundo sería incapaz de capturar la riqueza y los tonos que vi allí. Estas experiencias lo llevaron a cuestionarse aspectos profundos. ¿Había tenido un vistazo de otro mundo o simplemente fueron imágenes creadas por su mente debido a su estado crítico? Mikhail reflexionó que, según su perspectiva, las personas que atraviesan momentos extremos, como estar al borde de la muerte, desarrollan una percepción espiritual que les permite ver cosas que están fuera del alcance de los demás. Lo que más lo marcó fue encontrarse, a través de esa visión, con su antiguo guía espiritual, el sacerdote Konstantin Ojienko, un evento que dejó una impresión imborrable en su existencia. La existencia de Mikhail Ovchinnikov parecía haber llegado a su final años antes de este acontecimiento. Sin embargo, lo que experimentó fue muy diferente a los delirios típicos que suelen estar asociados con el dolor extremo o los efectos de medicamentos fuertes. Normalmente, en estas circunstancias, la mente humana tiende a rescatar recuerdos fragmentados, mezclando imágenes de personas vivas y fallecidas en escenarios confusos y surrealistas. Pero, en el caso de Mikhail, las experiencias que relató eran claras, significativas y cargadas de propósito. Durante lo que él llamó la transición de su alma, Mikhail aseguró haber interactuado únicamente con personas fallecidas que habían sido cercanas a él en vida. Según su descripción, estas reuniones no fueron caóticas, sino profundamente reveladoras. Entre ellas, destacó una en particular, el encuentro con su guía espiritual, el sacerdote Konstantin Ojienko, al que describió como un momento vivido en la puerta de la eternidad. Cuando se encontraron, Konstantin le dedicó una sonrisa llena de amabilidad, y poco después, un anciano más se unió a ellos. «Llegaste antes de lo esperado», comentó su mentor con un tono ligero y jovial. Tras regresar a la vida, Mikhail solía recibir preguntas sobre este encuentro. Cuando le indagaban acerca de cómo iba vestido Konstantin, siempre respondía que no recordaba detalles específicos, excepto sus ojos profundamente expresivos y la cálida sonrisa que iluminaba su rostro. La comunicación entre ambos no requirió palabras, bastaron sus miradas para transmitir todo lo necesario. Comprendí que las almas tienen una habilidad extraordinaria para comunicarse de esta manera, explicó Mikhail. El dicho de que los ojos son el espejo del alma adquirió para mí un sentido completamente renovado. Aunque los detalles físicos de la vestimenta de su mentor se desvanecieron con el paso del tiempo, la conversación quedó profundamente grabada en su memoria. No fue un diálogo trivial. Konstantin, su guía espiritual, tocó temas fundamentales de su vida, ofreciéndole orientación incluso en ese momento decisivo.
Durante su intercambio, Konstantin no emitió críticas ni elogios hacia Mikhail. En lugar de eso, lo escuchó atentamente mientras él reflexionaba sobre sus errores y decisiones a lo largo de su camino. En un momento del intercambio, Mikhail habló de los sentimientos de culpa que lo atormentaban y confesó algunos de sus errores. Konstantin, con una sonrisa amable, le respondió: «Es bueno que seas consciente de ello. Ahora debes regresar y recordarlo siempre. Comparte con los demás lo que has experimentado». Estas palabras dejaron una marca profunda en Mikhail. Otro encuentro memorable fue con su madre, quien había fallecido tras enfrentar una larga enfermedad. Mikhail la describió como una figura llena de amor y resiliencia. Sus ojos irradiaban ternura, y aunque no expresó ninguna palabra acerca de las dificultades que había sufrido en vida, su mirada lo decía todo. En ese instante comprendí que las quejas y los lamentos terrenales que tan a menudo expresamos carecen, en su mayoría, de valor, reflexionó Mikhail. Ambas vivencias dejaron en Mikhail una nueva perspectiva sobre la vida, el amor y la importancia de compartir las lecciones aprendidas. Aunque enfrentó grandes dificultades y dolor al regresar al mundo físico, esas experiencias le proporcionaron la fortaleza necesaria para seguir adelante y llevar a cabo lo que consideraba su propósito. Tras su regreso, Mikhail Ovchinnikov se enfrentó a un difícil proceso de recuperación física. Este periodo no le traía buenos recuerdos, por lo que prefería no hablar demasiado al respecto. Sin embargo, estaba decidido a validar lo que había experimentado durante su estado cercano a la muerte. Para ello, se dedicó a leer relatos similares, profundizando en estudios realizados por médicos y científicos, además de explorar las historias de otros que también habían estado al borde de la eternidad. Muchas de estas historias coincidían en describir un lugar de una belleza indescriptible. Quienes habían pasado por estas experiencias solían mencionar cómo estas vivencias transformaron su forma de ver la vida, llevándolos a comprender lo frágil que puede ser la existencia. Imaginen que, por ejemplo, descubren que hoy podría ser su último día, decía Mikhail Ovchinnikov. Una experiencia así te impulsa a vivir cada jornada como si fuera la última. Tal vez te hayas planteado qué ocurre después de la muerte o qué tipo de vínculo podría persistir entre nosotros y aquellos que ya han dejado este mundo. Algunas personas piensan que la muerte significa el final, mientras que otras creen que es solo un paso hacia una nueva forma de existencia. Hoy exploraremos las interesantes observaciones y estudios realizados por el profesor Georgi Znamensky, quien dedicó su vida a investigar el enigma de cómo interactúan los vivos con los que han partido. Georgi Alexandrovich Znamensky, un reconocido experto en psicología, dedicó su carrera a reunir relatos y pruebas relacionadas con fenómenos de apariciones de personas fallecidas. En uno de sus análisis, documentó el caso de un joven cuyo cabello se tornó completamente blanco de un día para otro debido a un evento traumático. Este joven, quien era conocido del profesor, compartió su experiencia personal. Había estado profundamente enamorado de una mujer con la que tenía planes de matrimonio. Todos los preparativos para la boda estaban en marcha, pero unas semanas antes del esperado día, su prometida enfermó gravemente y falleció 3 meses después. Devastado por la pérdida, el joven intentó continuar con su vida, aunque nunca logró borrar completamente el recuerdo de su amada. En una ocasión, debido a compromisos laborales, viajó a una ciudad en la provincia de Enskaya, donde sus parientes le ofrecieron hospedaje en una habitación independiente dentro de su hogar. Aquella noche, mientras trataba de conciliar el sueño, el perro de la familia, que lo acompañaba en la habitación, comenzó a emitir gruñidos inquietos. Creyendo que tal vez un gato se había metido en el cuarto, encendió la luz para inspeccionar, pero no encontró nada fuera de lo común. El espacio, bañado por la luz de la luna, parecía completamente tranquilo. Sin embargo, el perro seguía comportándose de manera extraña. Su pelaje se erizaba y parecía reaccionar a algo que no era visible. El narrador revivía constantemente aquella noche en su mente. A pesar de no ser un hombre temeroso, lo sucedido lo había dejado profundamente impactado. El perro, que al principio se había mostrado tranquilo, comenzó a demostrar signos de miedo, y no pasó mucho tiempo antes de que él mismo sintiera una presencia en la habitación. Instantes después, frente a él, apareció la figura de su prometida fallecida. Debo admitir que, hasta ese momento, no solo no creía en Dios ni seguía prácticas religiosas como los ayunos o los rituales sagrados, sino que incluso solía burlarme de quienes lo hacían, confesó. Sin embargo, esa noche, mi prometida apareció para hacerme reflexionar y transformar mis ideas. Me sugirió leer textos espirituales que tratan sobre la inmortalidad del alma. A la mañana siguiente, el joven descendió para tomar el té, pero la reacción de los familiares que lo acogían lo dejó profundamente impactado.
En el transcurso de esa sola noche, su cabello había cambiado por completo, tornándose totalmente gris. Más tarde, al narrar lo sucedido, el profesor Georgi Znamensky reflexionó sobre el caso. No es posible afirmar con certeza por qué las personas fallecidas regresan a nuestro mundo o con qué propósito lo hacen, señaló. Sin embargo, parece claro que no todas las almas se manifiestan, y cuando lo hacen, puede ser una experiencia perturbadora para quienes no están preparados para enfrentarlo. Znamensky explicó que, con frecuencia, los relatos sobre apariciones de personas fallecidas están vinculados a mensajes significativos. A menudo, estas almas se manifiestan para persuadir a los escépticos sobre la inmortalidad del alma y la existencia de un plano más allá de la vida, arrojando luz sobre el propósito de nuestra existencia terrenal, comentó. En otras ocasiones, se presentan ante sus seres queridos para brindarles consuelo, asegurándoles que algún día se volverán a encontrar o para advertirles sobre el rumbo que están tomando en sus vidas. Además, el profesor señaló que los difuntos suelen pedir que se oren por ellos. A través de sueños o experiencias conscientes, estas almas solicitan nuestras oraciones, indicó. Entre los casos que Znamensky destacó, se encuentra uno ocurrido el 16 de julio de 1871, cuando el arzobispo Neil tuvo un curioso encuentro en un sueño. En este sueño, un joven cantante, que había muerto de cólera a la edad de 24 años, se le apareció al arzobispo. Vestido con su característica levita, el cantante se acercó con rapidez a la mesa donde estaba sentado el arzobispo y comenzó a extraer monedas de cobre de sus bolsillos, dejándolas caer sobre la superficie. Intrigado por su comportamiento, el arzobispo le preguntó qué estaba haciendo. El joven respondió: «No tuve tiempo de saldar mi deuda con el fotógrafo». El arzobispo recordó que, un día antes, un fotógrafo lo había visitado para informarle que el cantante le debía 4 rublos. Durante el sueño, el arzobispo prometió al joven que pagaría lo que debía. Aún con curiosidad, Neil le preguntó: «¿Dónde te encuentras ahora?», a lo que el cantante respondió de forma ambigua, mencionando que no estaba en un buen lugar, pero tampoco junto a quienes describía como la basura. Al despertar, el arzobispo cumplió con el pedido del cantante, asegurándose de pagar la deuda al fotógrafo. Según Znamensky, relatos como este muestran cómo las almas de los fallecidos intentan resolver asuntos inconclusos en el plano terrenal, o en algunos casos, recuerdan a los vivos la importancia de la oración y la conexión espiritual. Además del deber, no olvides orar por mí. Estas fueron las palabras que resonaron en mi mente aquella noche. Hasta entonces, nunca había reflexionado sobre el valor que tienen las oraciones para quienes ya han partido. Al escuchar esta súplica, me sentí profundamente conmovido. Me disculpé con el cantante por no haber organizado las misas conmemorativas correspondientes al 40º día tras su fallecimiento y le prometí que lo haría. Tras estas palabras, mi visitante desapareció, contó el arzobispo Neil. En un episodio ocurrido en 1850, un joven llamado Selin vivió una experiencia similar tras el fallecimiento inesperado de su padre. Debido a circunstancias desafortunadas, Selin no pudo asistir al funeral, lo que lo sumió en una tristeza profunda. Un año después, decidió regresar a su pueblo natal y, una vez allí, visitó la tumba de su padre. En un día cargado de espiritualidad, dedicó su tiempo a orar fervientemente por su progenitor fallecido. Mientras estaba en oración, tuvo una visión que lo impactó profundamente. Su padre se le apareció, y Selin, lleno de asombro y emoción, exclamó: «No, no puedo creer que estés muerto». Con una voz tranquila, su padre le respondió: «No, hijo mío, no estoy completamente muerto». Luego, el espíritu de su padre se inclinó ante él como un gesto de agradecimiento. «Padre, ¿qué quieres decirme?», preguntó Selin, profundamente emocionado. Su padre, inclinándose nuevamente, respondió: «Gracias por mantenerme presente en tus oraciones. Si observas con atención, entenderás que somos almas que aún cargan pensamientos vinculados al mundo terrenal. Por eso, necesitamos especialmente sus oraciones, ya que nos ayudan a trascender lo terrenal y elevarnos hacia el cielo». El profesor Georgi Znamensky reflexionó sobre relatos como este y concluyó que las oraciones dirigidas a los difuntos no solo tienen importancia, sino que son fundamentales. Según su análisis, estas plegarias funcionan como un vínculo entre quienes aún viven y las almas que anhelan paz y redención, facilitándoles liberarse de los lazos que las atan al mundo terrenal y alcanzar la plenitud en el más allá.